periodistas y quisiera invitarlo a usted que nos ve, que nos escucha hoy aquí en este espacio, a que escuche y vea una entrevista que tuvimos el viernes pasado con nuestra colega periodista Anabel Hernández. Ella ha sido, usted lo sabe bien, una de las principales periodistas que han sometido a un riguroso escrutinio a Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, preso desde hace un año allá en Estados Unidos. Y fue ella quien dio a conocer precisamente las propiedades que la Fiscalía General de la República ha congelado, ha confiscado como parte de la investigación contra Genaro García Luna. Así es que le presento esta entrevista que tuvimos Alejandro Páez y su servidor el viernes y que hoy transmitimos con Anabel Hernández. Adelante. Muy buenas tardes en este lunes ya de fines de año de este 2020. Le agradecemos que nos acompañe en Los Periodistas. Y hoy tenemos aquí una vez más en este espacio informativo a la periodista que más ha investigado a Genaro García Luna en específico y toda la red de complicidades y todas las actos de corrupción que está asociado a este personaje hoy preso en Estados Unidos hace poquito más de un año. Y apenas la Fiscalía General de la República dio a conocer que aseguró propiedades de Genaro García Luna en la Ciudad de México y en el estado de Morelos. Propiedades que la periodista Anabel Hernández, quien hoy nos acompaña aquí, había revelado ya desde hace muchísimos años, cuando Genaro García Luna era el todopoderoso secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Anabel, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Los Periodistas. Muy buenas noches. Gracias, compañeros. Muy buenas noches y buenas noches al auditorio. Gusto saludarlos siempre. Gracias. Pues efectivamente, Anabel, ya viendo el material que tú tienes, que has publicado desde tiempo atrás, ya lo habías denunciado, ya estaban denunciadas estas propiedades y muchos años después, pues hasta ahora se le aseguran a Anabel. Así es. Bueno, para mí era importante poder comentar, recordar al auditorio la historia de estas propiedades, cómo se fueron descubriendo, porque esto te habla también de la historia de impunidad. El descubrimiento periodístico, por un lado, y por el otro lado, las autoridades en el sexenio de Felipe Calderón, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que no hicieron absolutamente nada. Bueno, esta historia es una larga historia que data del 2008, cuando en un momento dado tuve la información de que García Luna estaba construyendo una nueva residencia en Jardines en la Montaña. Yo ya en mi libro Los cómplices del presidente en 2008 ya había hablado de que él tenía una residencia donde habitaba en Montaña de Omoa, en ese mismo fraccionamiento, donde invitaba a sus amigos, hacía sus fiestas, le decían desde aquel tiempo la metralleta, ¿no? Porque él no podía deletrear ninguna palabra correctamente, entonces él se metía en su sótano y hacía sus fiestas con música, para evitar hablar con sus invitados, él se ponía como dice. Bueno, después de 2008, que yo detecté esta propiedad, alguien me comentó que estaba construyendo una casa dentro de ese mismo fraccionamiento, Jardines en la Montaña y en Tlalpan, que la gente sabe, pues es un fraccionamiento realmente muy costoso y los metros cuadrados, tanto de terreno de construcción. Entonces, me di a la tarea de investigar y efectivamente, donde en 2008, donde a principios de 2008 era un terreno baldío, súbitamente a una velocidad supersónica se estaba construyendo esta propiedad en Monte Funiar número 21. Revelé esta información el 28 de marzo de 2009 en un reportaje publicado en Reporte Índigo, donde hablé cómo esta propiedad tenía un costo de más de $20 millones de acuerdo al precio comercial, cómo hice una investigación sobre las declaraciones patrimoniales de García Luna, donde él decía que estaba endeudado,
que su salario principalmente se le iba en el costo de manutención de sus deudas y de su familia, por lo tanto él no tenía dinero. Esta propiedad era importante porque él no tenía dinero de cómo justificar de dónde venían los ingresos con los que pagaba. En paralelo recordarán que ya en aquella época se habían comenzado a detener algunos narcotraficantes y ya algunos de ellos estaban comentando que la Policía Federal, los altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal trabajaban para el narcotráfico. En aquel entonces, cuando publiqué esta entrevista, esta información, recordarán ustedes que pues García Luna pues estaba furioso. Incluso cuando él compareció ante la Cámara de Diputados, ya a finales del 2009, y Fernández Noroña le preguntó directamente sobre esta propiedad, él dijo que estos reportajes eran auspiciados por el crimen organizado, cuando él era quien estaba en el crimen organizado. Eso fue lo que dijo Álvaro, que estaban involucrados el crimen organizado en estos reportajes y que nada de esto era cierto, que la casa era mucho más pequeña, que la casa tenía mucho menor valor. Recuerdo incluso cuando publicamos este reportaje que periodistas como Adela Micha, como este señor Joaquín López Dóriga, le dieron voz a García Luna, donde García Luna, en vez de explicar el origen de los recursos, que era lo importante, ¿no? Porque como servidor público tenía que explicar de dónde, si estaba endeudado, había sacado el cash, porque no había hipoteca en esa propiedad. Todo lo estaba pagando con cash. A mí me estaba informando personas que estaban relacionadas con esta construcción, que él llevaba portafolios en efectivo para pagarle al arquitecto. ¿De dónde venían este dinero en portafolios en efectivo? Bueno, él en vez de explicar de dónde venía, él empezó a decir que, pues que pobrecito, que lo estaban acosando y que estos reportajes ponían en riesgo su vida. Estos periodistas le dieron la voz a eso, en vez de dedicarse a ellos incluso a cuestionar, bueno, veamos si la información es real o no, y si lo complican, a ver, Hernández es falso, pues decimos que es falso. Pero si es verdadero, tendrían que ver como periodistas, hecho preguntas incómodas al secretario. A mí el secretario nunca me quiso dar una entrevista. Yo pedí entrevistas con él para decirle, señor, ¿de dónde tiene este dinero? Nunca aceptó dar una entrevista. Durante todos los años que investigué a García Luna, nunca aceptó darme una entrevista porque, por supuesto, yo tenía en mi mano los papeles de sus declaraciones patrimoniales, de sus declaraciones fiscales, yo no tenía cómo justificar. Recordarán que después un par de compañeros de TVC por cable fueron a investigar el caso y los detuvieron. Así y es. En los medios de comunicación se dijo que eran sicarios de Sinaloa. ¿Te acuerdas, Álvaro? Sí, por supuesto. Pero ocurrió, no solamente es esa casa de Paseos de la Montaña, ahí que está en esa parte donde va uno en la Ciudad de México hacia Six Flags. También hay una propiedad que tú descubriste en el estado de Morelos, Anabel. Es correcto. Bueno, pues siguiendo justamente el rastro que ya estaba dejando García Luna de los millones que estaba gastando de origen inexplicable, pude descubrir para decirle al auditorio que esta casa de Montefuniar, la que estábamos hablando, fue una de las propiedades ayer incautadas. Bueno, después, continuando con mis investigaciones, en abril de 2010, descubro que este señor García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira, ahí es donde revelo el nombre de su esposa. En ese momento nadie sabía cómo se llamaba su esposa ni a qué se dedicaba. Tenía esposa 2 restaurantes, Café Los Cedros, un pequeño local, de verdad, las fotografías están ahí, se las acabo de enviar, de cómo estaba el local en 2010, un local insignificante, una cafetería pues muy, en un barrio pues más bien de clase media baja, normal. Bueno, pues a través de esas cafeterías, García Luna quería justificar que su esposa era una gran restaurantera y pues que a través de esas cafeterías pues es que él podía hacer estas compras millonarias. Era falso. Yo voy al café, ordeno un café, pido una factura y así descubro que esta Linda Cristina Pereira estaba en el régimen de pequeños contribuyentes. ¿Eso qué significa? Que sus ganancias eran así pequeñas, que no implicaba convertirse en una persona moral. Ella declaraba como persona física en el régimen de pequeños contribuyentes, lo que significa que no tenía las grandes ganancias. En ese momento, sí, también publiqué las declaraciones fiscales de García Luna, que tampoco correspondían y justificaban estos ingresos. Y después, ya en mayo de ese año, publicó la propiedad de Jutepec, que también fue ya incautada el día de ayer.
Después de una muy breve pausa, vamos a continuar escuchando y viendo esta entrevista con la colega periodista Anabel Hernández, precisamente sobre las propiedades de Genaro García Luna que descubrió ella desde el 2008 y que ahora la autoridad federal descubre. Vamos a una pausa y volvemos. Gracias por acompañarlos en Los Periodistas este lunes 28, cuando son las 6 de la tarde con 47 minutos. Vamos a continuar presentándole a usted esta entrevista vía telefónica con la colega periodista Anabel Hernández. Adelante. Pasó casi una década, Anabel, para que... Ahí te escucho, ¿puedes plantear la pregunta, por favor? Por supuesto. Tuvo que pasar, Anabel Hernández, una década para que pudieran hacer algo con esas propiedades. Una década de impunidad para García Luna. Pues ese es el tema, ¿no? De cómo, aunque se publicaban estas informaciones, aunque se contrastaba directamente con las declaraciones fiscales y con las declaraciones patrimoniales, García Luna, por supuesto, pues fue protegido durante el sexenio de Felipe Calderón y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Tendríamos que recordar a la audiencia que cuando García Luna tiene estas millonarias propiedades simultáneamente, las dos casas en Jardines en la Montaña, porque él no había vendido la casa de Montaña de Omoa. Entonces tenía la de Montaña de Omoa de más de 9 millones de pesos, tenía la de Monte de más de 20 millones de pesos y tenía esta propiedad en Jutepec que como él la da en garantía a Banco Inbursa para un préstamo que ocupó para otra cosa, bueno, pues la propiedad al menos tendría que valer 9 millones de pesos. Entonces, si le sumamos, tenía ya una gran cantidad de propiedades que no podía justificar y que en ese momento era absolutamente intocable. Efectivamente, estos compañeros de Reporte Índigo eran mi camarógrafo y mi fotógrafo. Yo había seguido físicamente con ellos toda la investigación porque yo podía detectar qué vehículo era de la escolta de García Luna y así podíamos un poco esquivar la seguridad y poder tomar todas las fotografías y video. En aquel día que detuvieron a mis compañeros, yo por desgracia no pude ir con ellos y fue ahí cuando ellos no vieron que estaban ahí los escoltas y los acusan también de ser sicarios de Cártel de Sinaloa. Incluso medios de comunicación, recuerdo el señor Raimundo Riva Palacio, muchos otros dicen, detienen a sicarios de Cártel de Sinaloa con planos, como decía Álvaro, de que lo quieren asesinar, ¿no? Bueno, pues esto no era cierto. Teníamos un guía roji, ese era el plano del atentado, un guía roji donde yo había puesto los puntos a mi fotógrafo y a mi camarógrafo para que fueran a tomar las imágenes. Ese era el gran plano para asesinar a García Luna. Y bueno, finalmente, durante años, él negó que esas propiedades tuvieran ese valor, él negó que hubiera algo turbio en eso. Y bueno, finalmente ahora la Fiscalía General de la República hace una incautación que es importante, eso no se puede escatimar, es una cosa realmente importante la que hicieron. Ahora lo importante es ver con qué crimen quieren asociar estas propiedades, porque cuando García Luna se hizo de todas estas propiedades, él todavía no tenía ningún contrato con el gobierno. Él, de acuerdo a mi investigación, se hace de esas propiedades por dinero del narcotráfico, que es otro tipo de delito mucho más grave. Porque el delito de corrupción, es decir, que él hubiera tomado dinero público o que hubiera recibido sobornos de contratos y se los hubiera metido en el bolsillo, es una cosa. Y es un delito que habría prescrito. Si es dinero que él tomó del narcotráfico, el crimen organizado es un delito que tiene más tiempo para prescribir. Así que es muy importante esto, porque después no nos salgan con que, era de corrupción y como corrupción ya caducó el crimen, ya prescribió, pues ya le devolvemos sus propiedades. Recordemos que también la PGR, recuerdo que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando fue este caso de Tomás Yarrington, recordarán que Murillo sí le decomisa algunos ranchos a Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, y después se los devuelve porque, ya prescribió. Los ranchos de Tomás Yarrington no eran dinero de corrupción administrativa o de peculado o de sobornos de empresarios.
los ranchos de Thomas Yarrington era dinero del narcotráfico y el delito no prescribía. Así que aquí lo que es importante es seguir que realmente la Fiscalía, que ya hizo un paso importante, no se puede negar esto, ¿no? Que al menos después de 11 años de impunidad hay algo, pero que haya un expediente correctamente armado. Anabel Hernández, te preguntaría yo finalmente, además de eso que tú adviertes, que no puede haber con impunidad y facilitarle las cosas a García Luna. García Luna acusó en este momento que podía tratarse de un atentado contra tu vida. Lo que ocurrió es que para ti hubo consecuencias muy graves por revelar este asunto inmobiliario de García Luna y otros asuntos. Un asunto que tiene que ver inclusive con amenazas de muerte en tu contra. Y no solo eso, Álvaro. A mí me parece importante recordar a la audiencia cómo surgió esta historia y quién la publicó. No porque fuera yo, no porque fuera mi nombre, sino porque hubo muchas víctimas colaterales de esto. En el 2009, después de que publiqué la historia de Montefoniar, un maestro, un profesor profesor de la UNAM que vivía enfrente de la casa de Montefoniar, el profesor Roberto Vidal Méndez, fue arbitrariamente detenido. Estuvo 1 año en la cárcel. Le inventaron un crimen que no cometió. ¿Y sabes por qué lo detuvieron, Álvaro? Lo detuvieron porque García Luna pensó que era mi fuente de información. Después hubo personas perseguidas. Otras personas fueron perseguidas, incluso amenazadas en los cines. Tenía yo una fuente de información que sí era mi fuente de información, que me ayudó a entender cómo había estado todo este entramado para obtener las licencias de construcción y cómo García Luna era su nombre. Me ayudó a obtener documentos, etcétera, etcétera. Lo amenazaban en el cine hasta que un día no volví a saber más de él. Se le sentó un policía en el cine para decirle, deja de estar haciendo pendejadas, perdone por la expresión, pero eso fue lo que le dijo este policía a esta fuente de información. La fuente de información recurrió a mí realmente muy preocupado y al final desapareció. Nunca se volvió a saber nada de él. Entonces, estamos hablando realmente de consecuencias muy graves que tuvo estas investigaciones y que finalmente toda esta información, la casa de Montefoniar, la existencia de los cafés, el nombre de la esposa, la propiedad de Jutepec, sirvió después, muchos años después, a otros periodistas como plataforma para hacer ellos sus propias investigaciones, pero fueron una plataforma importante, que sin esa plataforma, muchos periodistas, ahora como esta Olga Warnat, que acaba de publicar recientemente un libro, como esta señora Penilei Ramírez, que acaba de publicar otro libro, bueno, estas investigaciones de las que estoy hablando, que yo hice, y que hubo muchos daños colaterales, mucha gente que fue perseguida infamemente, bueno, pues todo este esfuerzo, toda esta, ¿cómo decirlo, Álvaro? Pues dolor, realmente fueron épocas muy difíciles. Algún día contaré la historia realmente de todo lo que sucedió y todas las consecuencias que tuvo esta historia, pero bueno, lo que importa es que ahora al menos hay un poco de justicia y quiero adelantarle a tu auditorio que de acuerdo a la información que yo he obtenido, estas propiedades, estas que descubrí en aquel momento y de que ahora se habla así, pero se descubrieron con este costo y con este trabajo de investigación, también son objeto de investigación por parte de la Corte de Nueva York. Estas propiedades también son parte de las pruebas que se está acumulando la Fiscalía para decir, tú recibiste sobornos, tú tenías un tren de vida que no tenías cómo justificar, García Luna. Y tú tenías estas propiedades por los sobornos que te había pagado el cártel Sinaloa. Al menos esa es la acusación que todos sabemos tiene allá en Estados Unidos. Y bueno, ahora estas propiedades finalmente ya confiscadas por el gobierno de México. Anabel Hernández, como siempre, ha sido un gusto platicar contigo y que le informes al auditorio precisamente sobre este asunto que hoy está en curso en la Fiscalía General de la República y en la Corte de Nueva York, pero que tiene un origen en el trabajo, en la responsabilidad, en el deber de una periodista como tú. Una vez más, muchísimas gracias y por supuesto muchas felicidades por estas fiestas de fin de año. Igualmente, Álvaro. Y solo hacer un pequeño último punto importante, me parece. Por favor. Que aquí hay responsables.
Sí, qué bueno que que ya le confiscaron las propiedades. Eso está muy bien. Pero ¿quién lo protegió durante esos años? ¿Por qué el gobierno de Felipe Calderón, la Contraloría, no hizo nada para investigarlo? ¿Por qué no lo sancionó en su momento? ¿Por qué no se las confiscaron en ese momento y no hasta ahora? ¿Por qué durante el gobierno de Enrique Peña Nieto tampoco se hizo nada? Así que si bien hay un trabajo periodístico, también hay un trabajo de contraparte de toda la impunidad y todos los que lo protegieron. Aquí tendría que preguntarle al Contralor Interno de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, al responsable de la Contraloría General de la República, etcétera, etcétera, por qué no hicieron nada. Y aquí tendríamos que comenzar a una nueva lista de nombres. Así es. Sí, esto no se termina, esto más bien inicia, Anabel, y por supuesto que vamos a seguir con toda seguridad platicando al respecto. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias.